Vous vous souvenez de Killing Gods? Ouais. C'était en 2018 déjà. Deze keer, c'était pas néo, ça m'étonne pas. Deze keer schrijft de regisseur en gast van vandaag de film met Cristina Borobia. En Christine was eigenlijk art director op Killing Gods. Ze wordt nu geupgrade naar scenarist. Ook voor de casting werkt hij met dezelfde acteurs Itziar Castro, Eduardo Antuna en Emilio Cavira. We hebben twee gasten vandaag. Et alors j'avais préparé deux questions et en discutant un petit peu avec eux avant le film, elles se sont toutes les deux cassées la gueule. Donc on va voir ce qui se passe. Mesdames, messieurs, je viens de vous en parler, co-scénariste du film, c'est Cristina Borobia, et le réalisateur et co-scénariste du film également, c'est Caye Casas qui vient pour sa deuxième visite. Et Anastasia qui va nous faire le plaisir de la traduction. La interprète. I don't speak English. I don't know French. I don't know flamenc. I know Catalan. Okay? No, català no. Sí, sí, És molt fàcil. El català és molt fàcil. Molt fácil, oui. Quizá mañana. Ok, en fait du coup je peux poser la question en français. Il travaille souvent avec les mêmes personnes, il y a les mêmes comédiens, avec les mêmes comédiens. Ici avec la directrice artistique Christina. Mais en fait, ce que j'ai capté, et c'est ça que j'ai dit, c'est qu'en fait ils sont ensemble dans la vraie vie. Donc j'étais bien feinté sur ce coup-là. Mais non, scénariste, il a l'air de travailler avec les mêmes personnes tout le temps. Est-ce que c'est important pour lui? Como se trabaja siempre con el mismo equipo, le parece muy importante de tener las mismas personas siempre. Tu es en catalán? ¿En catalán? No hay problema. Pues sí, que trabajo normalmente con el mismo equipo, porque son de los pocos que me aguantan. Faites pas semblant, le gars. C'est pour frimer. Me suelo enamorar de la gente que trabaja conmigo porque cuesta mucho levantar una película, me cuesta mucho a mí, aunque hago cine independiente, y mi equipo pues es casi una familia. Ah si! Ça va compris? Ah si. Can I do it in English? Of Nederlands school? Nederlands? Ja, Nederlands school. Ze zijn allemaal naar school geweest. Allee zeg! Ja, als het in het Nederlands kan, dan laat ik de Franstaligen een beetje achter. Ik weet niet. Maar pas grave! Ja, Nederlands? Ouais, c'est très bien, vous devez vous exprimer. Ils veulent pas la réponse, hein, ils veulent la chanson. Alors, À poil! Non, papa. Ja, vertaal. dat is voor straks. Dus Caye zei ja, inderdaad, we werken heel vaak samen met dezelfde personen. Voor mij is dat super belangrijk, want dat zijn ook de enige mensen die mij kunnen uitstaan. Ja, ik hou heel veel van mijn team, dat is goed volk. En het is voor mij enorm belangrijk om als familie te kunnen samenwerken. Voilà. Je remarque que ça rigole plus quand il parle espagnol, quand elle parle néerlandais. Donc voilà, il travaille toujours avec, c'est une grande famille pour lui, et en plus il dit c'est les seules personnes qui me supportent. Et alors, le film précédent parlait de religion, et ici on downgrade, on va parler d'une table de salon. Que si habla de religión o no. Que se habla de la religión, sí, eso es. No, esta película habla de lo cruel que puede ser la vida. Que puede ser más cruel que cualquier película de terror que podáis ver en este festival o en cualquier otro. So we can see that life can be actually more cruel. Dat is in het Engels, hè? Nee, maar ik het maar mee. C'est quoi? Doe maar. Alors on peut voir que dans ce film, en fait, il ne s'agit pas d'une table, non, il s'agit de la vie qui peut être beaucoup plus cruelle entre les gens, hein, voilà. Tu vois une table de salon, celui qui te nique ton petit orteil, et puis quand tu te récupères dans le douleur, tu regardes la table qui fait. Et tu sais qu'elle a fait exprès. Doe maar, pardon. Sorry. Pas bien. De volgende vraag. Dat is mijn vraag. Allee, c'est trop peu! Ok, goed. C'est trop peu. Déjà qu'on le fait en 6 langues ici, on dirait un truc de la Commission européenne. C'est bon maintenant. Ok,
Muchas gracias, thank you very much. Una última cosa, tienes que traducir. Esta película es una tragedia y creo que muchos se van a arrepentir de haber venido. C'est un film, c'est une tragédie. Ja, jullie gaan er spijt van hebben dat jullie zijn gekomen, hè, omdat er zo'n zware tragedie is. Je ziet wel. Maar we zijn komen voor het liedje. On est très contents. Les gommettes se La trouvent assez chanson. universelles. Oh, The fucking song. si, the song. No, es importante. Hoy es la primera vez que se cantará el himno oficial del festival. Vandaag is de eerste keer dat we het officiële hymne van het BIFFF gaan zingen. Et je pense que vous allez... Non, oui, en catalan. Non, vous allez, je pense, reconnaître le morceau, donc vous pouvez chanter avec, peut-être pas les paroles, mais vous allez reconnaître la mélodie. Je vous fais confiance. Es el himno oficial del festival compuesto por Tina Turner. Nous, on a dit. Oui. Chante. Geschreven door Tina Turner. Allee, zeg. Yes. 1, 2, 3. Dum 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 dum. The BIFFF is the best festival in the world. Dum 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 dum. My movie is the best movie of BIFFF. Dum 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 dum. I want you to vote me. I am going to repeat. Come on. The BIFFF is the best. Dun, dun, dun. The best festival of the world. And my movie is the best. The best movie of fucking BIFFF. Come on. The BIFFF is the best. Dun, dun, dun. Okay, the best festival of the world. Is the best. The best movie of fucking BIFFF. The BIFFF is the best. Thank you, Caye. Thank you, Christina. And thank you, Anastasia. Muchas gracias. Our previous film, Killing God and The Coffee Table, both take place at a dinner party. They're both about death, they're about controversial topics, about a couple with disagreements. When did you first become aware of these similarities, and why are these topics so important to you, at least for the time being? En su trabajo anterior, Matar a Dios, y tanto como aquí en la mesita del comedor, hay muchas temáticas que revienen. Hay el tema de la muerte, hay la cena entre personas que se conocen, una fiesta. Hay usted, tú tienes, ya sabías que era una cosa consciente, o no sabías que era planificado? Bueno, yo estoy obsesionado con la muerte. Esto lo puedes decir. So I'm obsessed with death. Yes. Y como me da tanto miedo a la muerte, siempre intento hacer historias donde la muerte me sale, quiera o no. So I keep making stories which end up being about death, whether I want it or not. Pero en Killing God, en Matar a Dios, era una comedia negra donde la muerte era importante y había una familia, pero el centro era Dios y lo que podía pasar si Dios te aparece por sorpresa. The thing with Killing God was, that's the difference with the coffee table, is that God was central and death was important because of that. Y en esta el centro es... Esta película no tiene ni asesinos, ni tiene monstruos, ni tiene fantasmas. Porque el centro es, lo más terrorífico para mí, es lo cruel que puede ser la vida.
And in the coffee table, we don't have any killers or murderers. There's no monsters, no ghosts that scare us. The most scary thing is life itself. Entonces una mesita del comedor a veces puede ser más potente que muchos monstruos. So a coffee table can even be a lot scarier than monsters in some way. Y también dentro de una gran tragedia como esta hay un espacio para el humor muy, muy negro, un pequeño espacio. So even inside such a dark tragedy, there is still a bit of space and opportunity left for a little bit of humor. Como he visto que, que algún perturbado se reía de vez en cuando. There are some perverted people in here. One of the things I loved so much about this film is that at a certain point I had tears in my eyes because it was so sad, but at exactly the same time I was laughing out loud. What kind of tricks did you use to find the right balance between humor and the dark tragedy? Because that's not an easy feat to do something like that. Lo que me di cuenta es que mirando la película tenía lágrimas en los ojos, pero medio segundo después me eché a reír. Y eso, ¿cómo has hecho? ¿Qué estrategias has utilizado para encontrar un equilibrio entre los dos? Bueno, he arriesgado. Yo lo que he intentado hacer es lo que pasa a veces en la vida misma. No he querido hacer un género y copiar todos los clichés de un género. He querido arriesgar y que en una misma historia haya reacciones muy diferentes. Puedas reír y puedas estar cao. So I did not really want to stick to one genre in my story that has and stick to its cliches of that one genre. No, I wanted my story to say different things, to have different stories in it, different genres in a way. Sí, y era importante hacer una historia que no se olvide. Te puede gustar o no, pero creo que los que habéis visto The Coffee Table no la olvidaréis. For me, it was very important to make a story that is unforgettable, whether you will like it or not. And that certainly worked for me, because I've seen the film like a couple weeks ago and it's still lingering in my mind. No lo puedo olvidar. Era la idea. Can you discuss your collaboration with the actors and how you guided them in their roles? Because this seemed to me one of the most challenging parts of making this film. Los actores. Sí, he trabajado con casi los mismos actores, primero porque me encantan y luego porque ya forman parte de mi familia y forman parte de los personajes con los que quiero explicar la historia. So I've been working together with the same actors I've worked with before because they feel like family to me, and their characters really fit the story. Incluso el personaje protagonista de Coffee Table le pasa lo mismo en Killing God que en Coffee Table, se tira por el balcón. Es el mismo final. Okay, and so the same is happening with the main character in the Coffee Table as in Killing God, and that is he threw himself off the balcony. Está destinado a suicidarse en mis películas. Yeah, in my films, you're destined to commit suicide. And how important was improvisation in that regard? And what was, the part that the actors played in the film? Like, did they have anything to say in the scripts and the story? ¿Has dejado a tus actores improvisar un poco? No. Muy poco. Lo que sí que hicimos, esta es una película muy pequeña, es 100% independiente y la rodamos solo en 10 días. So no. 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 It was an independent production, and we only shot the film in 10 days.
y sí que hicimos una semana de ensayos con los actores, porque si no era imposible rodarla solo en 10 días. And we had a week of tryouts with the actors to make the 10 days possible. Como si fuese teatro, como si fuésemos a hacer una obra de teatro. We rehearsed as if it was a theater play. Maybe there are already some questions in the audience. En anglais, it's easier for you, Anastasia? Anything you like. I speak 5. Well, he talked about the cruelty of life for this film, and it's true that you have a lot of tragedy. Often the father for forgetting a child in a car, and then when you realize he forgot a child, the child is dead. So I wonder if there was maybe some real event that brought the story, and at the same time, where comes the idea of the table to get the story what it is now on the film? Se trata mucho de la tragedia. Claro, por ejemplo, tenemos también en la vida situaciones como cuando los padres olvidan su hijo en un coche, que es muy trágico. Eso pasa mucho en España en verano. Sí. This happens often in Spain in summer when children are forgotten in their car. De hecho, The Coffee Table está basada un poco en hechos reales, porque había muebles de IKEA mal montados que se caían encima de los niños. Okay, so in fact the coffee table is kind of based on real life because you have IKEA furniture that can fall over and you might lose your child. Y yo cuando veía esas tragedias pensaba, ¿cómo le explicas a tu esposa o cómo reaccionas cuando la vida te da un puñetazo en el estómago así? Y ese cómo, esa pregunta es el nacimiento de The Coffee Table. So for me, this was the reaction. What kind of a reaction you can have as a person when life deals you such a bad strike, really, and the question of how you would react. That is how The Coffee Table was born. Sorry. Any other questions, maybe? Yes. There's a microphone. Do you view the accident that happened as something that could have happened to anyone? Or was there something about that character, such as a fatal flaw or his pride, or maybe the fact that he didn't seem that interested in the baby, that caused all the events to happen? ¿Crees que el personaje, como perdió al bebé, era intencional de una cierta manera porque tenía un orgullo o rechazaba a su niño? O... No, intencionado no, es simplemente tiene la mala suerte que se puede tener en la vida de tener un accidente que te puede cambiar todo. Es simplemente un accidente cruel, como a veces puede pasar. Tonto y cruel. No, in fact it was just a dumb luck, a bad accident that can actually happen to anyone in life. Yo conozco a gente, y la conozco personalmente, que le ha cambiado la vida con una tontería de muy mala suerte que no tiene solución, igual que le pasa a mis personajes. A veces no hay solución. I personally know some people that have completely changed their life because of a stupid accident that happened to them, and the problem that it caused didn't have any solution. Any other questions? I will ask a question myself. First of all, thank you for the movie. What was the music in the film has a prominent role in it, so it really empowers the character as well as the emotions. I was wondering, how was the scoring process going, and how was the search for the music? Was the music composed especially for the film as well? Can you tell us something about that, please? Si usted puede contarnos un poco más sobre la música, ¿cómo
porque ha utilizado bien la música para exprimir el mundo de los personajes, lo que están viviendo. ¿Qué era el proceso para encontrar la música que capta mejor las emociones y cómo ha organizado todo? La música es curioso porque 3 años, yo no sabía que iba a rodar la película, pero 3 años antes la escribimos con Cristina Borovia y le expliqué a una amiga mía, que es la que ha hecho la música, la historia. Y ella, sin saber que yo iba a rodar, empezó a componer la música, solo explicándole yo la historia. Okay. So as we were writing the film with Cristina Borovia, who is also in the room with us, by the way, the composer, they already started writing the music just by listening to the story. Sí, yo le expliqué la historia y ella, sin saber que iba a rodar la película, yo tampoco sabía si la podía rodar o no, empezó a componer la música. Y me envió la música antes de yo hacer la película, muchas de las canciones. So, in fact, the music was written even before I knew for sure that we would make this movie. We didn't even know we would actually produce it. But as soon as we were telling the story, the music had already been written and I even received it before we started shooting. Me fue muy bien eso a la hora de rodar porque sabía qué música se iba a poner y a la hora de montar, de editar la película. This really came in handy because I already knew what music we would use, which was a nice guide during the shoot. Esta compositora se llama Bambikina y estoy encantado con su trabajo. Yes, I'm really ¿cómo se llama? Bambikina. Bambikina, okay, Bambikina, the composer, and I'm really happy with the work that he did. Su primera banda sonora de película. The first feature film soundtrack that they made. How challenging was it to get this movie financed, especially in the politically correct society we live in today? Ha sido difícil encontrar el dinero, las finanzas para su película en nuestra sociedad que es tan políticamente correcta. Bueno, difícil no ha sido imposible. De hecho, es una película 100% independiente, cine independiente, low cost. Yo sé que no me iban a dar las ayudas para rodar esta historia porque es muy políticamente incorrecta. Y nos lanzamos con lo que teníamos, la rodamos en 10 días y hoy estoy aquí presentándola. It wasn't just difficult, it was literally impossible to finance my film because indeed it is very politically incorrect. So we had to do it completely independently. I knew I wouldn't receive any help. And yes, we shot it in 10 days, we did it. I also have a question. So this film was shot in Terrassa, right? There's also the place where you were born, or? Okay. And my name is Cayetano. It's facha name, it's fastest name in Spain. The main emotions of this film, guilt and shame, are also some of the darkest, but apparently the people that carry a lot of shame and guilt are also some of the funniest people. To what extent do you agree with this, and do you have any experience with this? Entonces, las personas que sienten mucha culpabilidad y mucha vergüenza, a veces son las personas más graciosas. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿O? Sí, es verdad. O sea, eso es cierto, pero por ejemplo, una de las cosas que hice antes de rodar la película era hablar con amigos míos que eran padres para saber qué reacción creen que tendrían ellos si pasase esto. Yes, that is absolutely true. And
with the guilt and the shame, right, that they feel. One thing I did before I made this movie is I spoke with parents just to find out how they would react if something like this would happen to them. Y ellos me dijeron que realmente lo que les parece muy real de la película es el cómo y cuándo puedes llegar a decir, en este personaje, el padre a la madre, cuándo decirlo y cómo decirlo. No encuentras el momento. Y ellos estaban de acuerdo en que no sabrían ni por dónde empezar a decir que ha pasado una tragedia como esta. And what they told me, those parents, is that the realistic part of it all is that you wouldn't even know how to say what happened when such a tragedy strikes. You wouldn't even know how to bring it to your partner, how to, or when to say such a thing, or how. You wouldn't know where to start. Yeah, I could definitely relate to that character as well. While I was watching the movie, I was also thinking, like, if I would be in exactly the same spot as the main character, I think I would also be a little bit cowardly, like, how am I going to say this to my partner? So yeah, I totally agree. Sí, estoy de acuerdo. Yo también me sentiría un poco cobarde hacia mi pareja para no saber cómo decirlo. Claro, y el tiempo que tarda se va haciendo una bola de nieve y es lo que hace que una persona... En esta historia lo único que sabe la tragedia es el protagonista y el público. Los demás personajes no lo saben. Y es lo que hace que la comedia entre de una forma muy natural. Enseñando una habitación, hablando de una anécdota. Es gracias a que solo hay una persona en la película que es el protagonista y los espectadores los que saben lo que ha pasado. And yes, indeed, and the tragedy can really, really snowball. But interesting is that the only people who know about this tragedy is the protagonist, the main character, and the audience. And that combination makes for a really natural mix to create comedy. I'm sure you have some really great questions, but where are they? Non, plus de questions? On peut traduire. Thank you very much for the movie. It was, I have no words. Just one question: the casting for the actors. Did you have all the actors in mind already when you wrote the script, or did you first write the script and then were looking for the actors? Thank you. ¿En qué orden has? Hay algunos personajes que los escribí con los actores que ya sabía que lo iban a hacer y en cambio en otros era casting o incluso la actriz protagonista contacté con ella por Instagram. So for some characters I already wrote a script with specific actors in mind. For others they went through a casting process and then there was one actress who I did reach out on Instagram. Y el que me costó más fue el bebé real, porque encontrar a la madre que leyera la historia y diera el ok no era fácil. Yeah, so about the baby, that wasn't so easy to find a mother that would listen to the story and give her the okay to use her baby for this. Era una comedia de Disney. It was a Disney comedy. Speaking of the screenplay, how different is the first draft from the final film, and what were some of the major decisions and changes that you made? Entonces la diferencia entre el primer borrón del escenario y después la versión final, ¿cuáles son los cambios, los más grandes que has hecho? Muy pocos, porque esta película la hicimos porque una amiga nuestra nos dejó su casa. Entonces yo adapté, junto a Cristina, el guión a la casa que ya sabíamos que íbamos a rodar, porque esa casa teníamos un mes para rodar allí porque la iban a reformar y la casa desaparecía. Entonces hubo muy pocos cambios realmente. We really made few changes because
this was also because we only had a house we could use for the duration of a month for this, and we did adapt the script according to that, together with Christina. So we really stuck to the original story. Is there maybe a last question? Because I think it's time to wrap up. In France. En français. En fait, pendant tout le film, j'arrêtais pas de penser à ce qu'il avait dit en sortant de la salle, que c'était une tragédie et qu'on allait regretter d'être venu. Ça m'a choquée. En fait, j'avais la bouche ouverte quand j'ai compris ce qui s'est passé. Et en fait, je sentais la tension monter quand le bébé pleurait, il y avait la musique, enfin, c'était vraiment tendu. Et au début, j'avais pas compris si c'était lui qui avait lancé le bébé ou si c'était vraiment un accident. Et en fait, ma question, c'est par rapport à Ruth, parce qu'elle aussi, elle était très ennuyante et elle m'énervait vraiment. Et en fait, je me demandais si c'était juste, si on l'avait ajouté dans l'histoire pour clôturer l'histoire et lui donner une touche marrante, ou bien si elle était là depuis le début aussi pour créer cette tension. Peux-tu juste répéter la dernière phrase que tu as dit pour... Entonces yo estaba muy chocada cuando me han dicho que es una tragedia y voy a regretar ver esta película. Y bueno, durante la película entendieron que hay mucha tensión con la música y todo, y no había entendido cómo el bebé, bueno, qué ha pasado con el accidente. Pero mi pregunta es sobre Ruth, porque su carácter no me ha gustado y quiero saber por qué estaba ahí al fin. ¿Era para crear más tensión o era más para clôturar la historia? El personaje de Ruth, que interpreta una chica que debuta en el cine, que se llama Gala Flores. Gala Flores. Lo interpreta Gala Flores. Sí. ¿Es Gala Flores? Es su primera película. Es la actriz que interpreta al personaje de Ruth. Ok, so the actress... c'est en français là. So, la comédienne qui faisait sa première rôle s'appelait Ruth Gala Flores. Gala Flores. Pues ese personaje, que es difícil, lo que representa es que tú tienes un problema como ese y es muy grave, es muy incómodo para el personaje protagonista. Pero claro, ese problema que para él es muy grave lo supera otro gran problema. Es un personaje muy incómodo antes de que pase el accidente, y cuando pasa el accidente se vuelve todavía más incómodo y más tenso. Alors, c'est un personnage qui est très difficile, qui est très compliqué, qui est très mal à l'aise avec soi-même aussi, et donc quand la tragédie arrive, ça devient encore pire. C'est un peu ça. En una de las secuencias finales, en una banda está el problema de Ruth y en la otra banda el problema de los niños, del niño con los dos hermanos, y quería enfrentarlos. So you have two parallel events happening in that story, right? In the original one, where you have the roots problem on the one hand, and on the other of the children, right? There's the second conflict. Pero es un personaje muy incómodo, creo yo. C'est un personnage qui est très mal à l'aise. También me gusta jugar con la contradicción. La película empieza con la protagonista pariendo, gritos de ella porque va a tener un bebé, y acaba con gritos de la propia madre porque ha perdido a ese bebé. Y esto me gusta. Alors, ce qui est intéressant aussi, j'aime bien qu'on commence par les cris de la femme qui donne vie à son enfant, et après le film finit
par les cris de la mère qui a perdu son enfant. C'est voilà, le cercle. Es una película arriesgada, una historia arriesgada que tenía ganas de hacer, porque normalmente a veces se hacen películas muy iguales que olvidas, y yo quería hacer algo que no se olvidara, gustase o no. Yeah, it was a really risky film to make.